Bendiciones, mi gente bonita, mis hijos del Señor, todos poderosos, todo el que hoy se vaya a conectar, el que vaya a escuchar la transmisión después, Dios le bendiga. Es un buen tiempo para compartirte algo acerca de la palabra del Señor. El libro que él permitió al pastor Eduardo, una servidora, escribir, tratamos acerca de un tema del poder de la honra que hace analizar esa parte de ser un vaso de honra, un vaso útil al Señor, pero dispuesto para ser usado como un vaso de honra. Y antes de poder entrar al tema y a lo que el Señor nos tiene preparado, te hago la invitación, mi preciosa mujer, mi bella doncella, para que asistas a nuestro Congreso Anual de Mujeres 2022 con el título Abriendo Puertas. El sábado 7 y el domingo 8 de mayo te esperamos. Habrá gran bendición y puedes checar la dirección a través de nuestras redes sociales. Está publicado y yo creo que si te das ese tiempo, pues tu corazón irá dispuesto para recibir lo que es para ti. Nadie puede ir a un lugar, a una actividad, creyendo que no va a recibir nada. Tienes que ir con la expectativa de que el Señor siempre tiene algo para ti. Y en este congreso yo creo con todo mi corazón que para todas habrá una porción del Señor que bendiga tu vida. Y hoy quiero compartir acerca de esa honra. Muchos han servido al Señor, han dedicado tiempo al Señor para poderle servir. Otros, por algunas situaciones, a lo mejor problemas personales, cambios de domicilio o algunas situaciones ministeriales, han dejado de servir al Señor. Pero el Espíritu Santo siempre está buscando trabajar sobre tu vida para ponerte en ese lugar preciso donde tú tengas que entregar tus dones, tus talentos, y el ministerio para el cual fuiste tú escogido no esté apagado, sino esté activado para ser usado por el Señor y bendecir a su pueblo. De eso se trata el tema que hoy quiero compartirte. De eso te trata, de hablar de ser un vaso para ese uso honroso. Y bueno, sin más preámbulo, pues permíteme compartírtelo. Segunda de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande no solamente hay un utensilio de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Escucha, fíjate cómo va a ser. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si estás congregado en Hay Poder en Jesús, si estás congregado en algún otro ministerio, si por alguna razón te apartaste al lugar donde el Señor te llevó para ser un instrumento útil al Señor, útil para su obra, útil para el ministerio donde Él quiere plantarte y donde Él quiere que tú crezcas. Pero tienes que aprender que las circunstancias por las cuales te hayas alejado, te hayas apagado, incluso te hayas salido de ese lugar, no siempre ha sido por parte del Señor. No te equivoques, el Señor no te puede estar llevando de ministerio en ministerio. Te tiene que plantar en un lugar para hacerte crecer, para hacerte florecer, para hacerte madurar. Por supuesto que con toda esa trayectoria y ese proceso que el Señor trabaje en tu vida, también vendrá el servicio, también vendrá el que seas útil, también vendrá el que tú seas ese instrumento apartado. Habrá muchos instrumentos, como aquí dice en segunda de Timoteo, plata, oro,
Pero tú tienes que avanzar, tienes que dejar de ser ese barro, tienes que pasar por ese proceso de ser plata hasta alcanzar el máximo esplendor de ser llamado oro en las manos del Señor. Un oro que ha sido pasado por fuego, un oro que ha sido refinado, un oro que ha sido pulido, le han quitado las impurezas, por lo tanto ha alcanzado otros niveles dentro de la casa del Señor. Pero ¿cómo querer ser ese instrumento de oro, ese instrumento útil de honra, si estás cambiando de lugar en lugar donde el Señor te ha puesto para trabajar tu vida, para perfeccionarla, para trabajarla y madurarla y hacer que todo lo que el Señor ha puesto sobre de ti florezca? Muchos preguntan y dicen, pues yo no sé dónde está mi llamado, yo no sé para qué soy bueno, yo no sé si sirvo para algo. Yo te puedo decir que el Señor puso en todos una gracia, puso en todos un don, puso en todos un talento, puso en todos ser útil para algo. Ciertamente volteas a ver a tu alrededor y no todos son buenos para escuchar, no todos son buenos para ministrar, no todos son buenos para cantar, no todos son buenos para predicar, para evangelizar, porque a cada uno el Señor puso algo en particular para trabajar dentro de su obra. Lo que tienes que hacer es creer que tú eres especial para el Señor y que en ti está algo que aunque tú no lo veas, eso está ahí y el Señor quiere trabajar en ti para que empieces a ser útil dentro de su casa. Cuando leemos esta porción de la escritura de Segunda de Timoteo, encontramos esas características de los vasos para usos honrosos. Uno es que tiene que ser, dice, santificado. Al final del verso que leímos, del 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento de honra. ¿Cómo va a ser ese instrumento? Número uno, tiene que estar santificado. Es decir, que aquello que lavó la sangre del Cordero se tiene que ver sobre de ti, porque la sangre hace que tus pecados sean perdonados, tu vida sea limpiada. Ese sacrificio en la cruz te da la oportunidad que por tan fea que haya sido tu vida, oscura, perversa, la sangre del Cordero, cuando llegas a los pies de Cristo, te da la oportunidad de que tus pecados sean limpiados, seas perdonado, seas revestido para ser llamado santificado. Y los que van a ser útiles para la obra del Señor, número uno, tienen que ser hijos que vivan esa santificación, que sean purificados, que sean consagrados para su obra. Si hablamos del ámbito laboral, ¿cuántos dedican ese tiempo para perfeccionar lo que hacen en esa actividad laboral, en esa actividad secular? De la misma manera que tienes el empeño para poder perfeccionarte para las áreas seculares, de la misma manera el Señor te pide ser santificado, dejar la vana manera de vivir, dejar que la carne esté gobernando tu vida, buscar tener una vida espiritual, dejar esa pasada manera de vivir para entrar a vivir a la manera de Cristo, en obediencia, en sujeción, en humildad, en buscar hacer siempre la voluntad del Señor y que el agrado del Señor esté sobre de tu vida por cómo tú te conduces dentro y fuera de su casa. Siempre hemos comentado que cuando estás dentro de la casa del Señor, pues a veces te comportas de determinada manera, pero cuando estás fuera de la casa del Señor, a veces la gente dice, tus hijos dicen, tu esposa dice, tu esposo dice o tus hijos dicen de ti que eres otra persona. Eso es lo que no debe de pasar, porque alguien que ha sido limpiado por la sangre del Cordero y obtiene esta característica de ser santificado, es el mismo comportamiento lo da adentro y afuera, porque lo que busca es dejar de pecar, lo que busca es dejar de llevar una vida reprobada delante del Señor para conseguir que su vida ante el Rey de Reyes y Señor de Señores sea pura y sea consagrada para Él. Entonces, número 2, ¿qué otra característica debe de tener el que es un vaso de honra? Número 2, debe considerarse que su vida es útil al Señor. Y cuando hablamos de ser útil al Señor, hablamos que es de uso fácil.
¿Cuántos han sido llamados a servir en determinadas áreas, en liberación, en ministración, para trabajar con matrimonios? Pero no puede el pastor, no puede ese líder que a lo mejor estás bajo su cargo trabajar contigo, porque siempre pones un obstáculo, siempre pones un impedimento. Dicen por ahí que siempre hay un pero en la boca. Pues eso es lo que tienes que evitar. Tu vida debe de ser de un vaso útil, es decir, un vaso fácil de utilizar, un vaso que si le dice, mira, no se hace de esta manera porque se tiene que trabajar de la otra, usted no esté cuestionando las indicaciones de su autoridad, usted sepa decirle, claro, yo veo que se puede hacer de esta manera, pero si usted me dice que lo haga de esta, yo lo hago con todo mi corazón de la manera que usted me dice. Cuando es útil al Señor, usted no critica. Cuando usted es útil al Señor, usted no cuestiona. Cuando usted es útil al Señor, lo único que busca es obedecer y ser alguien eficiente. Uno que es eficiente no pone trabas, no pone barreras, no levanta murallas, no hace que haya estorbo para realizar una tarea. Por eso la segunda característica es de suma importancia. Ser útil al Señor, te vuelvo a repetir, es que tenga un uso fácil. Y tú debes de ser de esa manera, de un uso fácil, moldeable. Si alguien te enseñó a hacerlo de una determinada forma, tienes que tener la capacidad de ser enseñado, instruido de otras maneras, porque ahora el Señor te está mandando a que aprendas a hacer las cosas de otra manera, porque así conviene para su obra. Además, alguien que es útil al Señor es alguien que es amante de ser esclavo, es encadenado de aquel que está bajo sujeción, bajo gobernante. No es alguien insujeto, no, practica bien la sujeción y practica bien el estar bajo cobertura. Alguien que puede decir, Padre, yo soy de uso fácil en tu casa. Quiere decir que no se opone a las autoridades puestas por el Señor, que no se opone a las jerarquías que el Señor establece. Al contrario, las respeta y les ayuda para que la obra del Señor en la casa que lo ha establecido pueda desarrollarse. Número 3, dispuesto para toda buena obra. Cuando hablamos de disposición, hablamos de ser un vaso preparado. A lo mejor usted me dice, no entiendo la relación. Cuando usted va al original de ser alguien dispuesto, esa palabra significa preparado. Esa palabra significa que siempre tiene algo que proveer. Eso significa que usted no es cualquiera, está presto para hacer las cosas porque ha sido usted alguien capacitado. Muchos no les gusta ser capacitados, no les gusta ser discipulados, no les gusta entrar a los módulos de enseñanza para servir en una área determinada. Pero cuando tú dices ser un vaso de honra, esto no puede soslayarse en tu vida. Tienes que prepararte, tienes que capacitarte. Si quieres ser alguien diligente, porque el que está dispuesto es diligente, no va a ser diligente sin conocimiento, no, vas a ser un hombre, una mujer, un joven, una hija de tercera edad, de edad de oro, pero diligente con conocimiento, porque el Señor entonces te usará de otra manera. Aleluya. Entonces, usted debe de tener 3 características. Alguien que sea santificado, alguien que se considere útil al Señor, y número 3, alguien que esté dispuesto para toda buena obra. Cuando usted cumple esos 3 requisitos, entonces podemos entrar para poder enseñar quiénes son aquellos que pueden ser denominados hijos para ser vasos honrosos. Y si usted me acompaña, número 1 lo encontramos en Esther. Esther en el capítulo 6, en el verso 2 dice: entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado al complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los siervos del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él.
No me voy a frenar en la historia porque además es una historia conocida, una historia que es muy común contarla o ponerla por enseñanza en las iglesias. Y la figura de Mardoqueo es el ejemplo de un hijo de Dios que puede ver la característica de un vaso honroso. ¿Por qué? Porque los vasos honrosos colaboran dentro de la obra del Señor. Los vasos honrosos no se convierten en estorbos dentro de la casa donde el Señor los ha puesto. Los que son vasos honrosos son colaboradores de la obra, no son estorbos en la obra, no, son hijos que saben que si hay algo que tienen que denunciar, hay algo que tienen que evidenciar, lo hacen. No encubren a aquel que está mal, no encubren a aquel que traiciona, no encubre a aquel que divide, no encubre a aquel que quiere traer daño a su casa. Por el contrario, se convierte en uno como una atalaya, como un vigía, como un general, como un capitán que está cuidando sus escuadrones, que está cuidando el avance de sus tropas. Pues así estaba Mardoqueo, sabiendo que tenía que frenar el ataque al rey, sabiendo que tenía que denunciar a aquellos que tenían que programaban hacerle daño al rey. Así son los vasos de honra en los ministerios. Están listos, están atentos para poder frenar los daños que puede sufrir el ministerio donde Dios los está edificando, donde Dios los ha plantado, donde Dios los está trabajando, donde Dios los está haciendo tener la forma determinada que tienen que alcanzar. Muchos creen que cuando guardan silencio hacen bien porque entonces no quedan mal con nadie. Pero déjame decirte que el silencio no siempre es el bien compañero y el buen compañero del actuar. Hay necesidad de hablar aquellas cosas que saben que van a ocasionar un daño mayor. Hay otras que por prudencia uno tiene que guardar, que porque no nos concierne hablarlas a nosotros, porque tampoco nos incumbe en determinadas situaciones hacerlo. Pero cuando sabes que el daño es para tu iglesia, para dividir, para atacar a tu pastor, para derrocar el ministerio que ha sido entregado para aquel lugar, cuidado con eso. Cuidado con ser parte de tirar al liderazgo, cuidado con ser parte de sacar a un pastor, cuidado con ser parte de dividir una iglesia, cuidado con ser parte de traer daño a un pueblo del Señor. Aleluya. Los vasos honrosos son aquellos que son usados en colaborar con el ministerio, en colaborar con el avance, en colaborar con la perfección y con la solidez de aquel ministerio. Número 2, avancemos. Salmos 15, verso 4 dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. Fíjense bien, aún jurando por el daño suyo, no cambian. Los vasos honrosos son aquellos que trabajan bajo el temor del Señor, no con un temor de que va a venir la ira del Señor sobre de mí, va a venir el juicio del Señor sobre de mí. No, ese temor no. Hemos aclarado en muchas predicaciones y el pastor Eduardo lo ha enseñado. Es un temor reverencial, es un temor de respeto, es un temor de tener una carga por fallar a su hacedor, por fallar a su creador. Ese temor es el que te lleva a hacer las cosas de una manera justa, de una manera correcta, de una manera con integridad. Aleluya. A veces saldrás afectado, pero aún así te permanecerás de pie, viendo al invisible, porque nada le puedes esconder, sabiendo que tu actuar fue de una manera oportuna, fue de una manera correcta, fue de una manera justa. Aleluya. Vamos a avanzarle. Proverbios 3:35 dice: los sabios heredarán la honra, mas los necios llevarán ignorancia. ¿Quiénes son los de uso honroso, los vasos honrosos que el Espíritu Santo está buscando? Pues los que se dejan trabajar bajo la sabiduría divina, los que tienen la capacidad de someter emociones y de someter la carne para que el juicio de Dios esté en ellos, para ser sabios, para dirigirse, sabios para trabajar, sabios para la obra que el Señor ha
ha puesto y ha encomendado en sus vidas. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, escuche, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría son estas: el que es necio dice no, está equivocado, no, esto está mal, porque no sabe actuar bajo sabiduría, no sabe trabajar bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo con ese discernimiento que le hace ser sabio. El Espíritu Santo que opere sobre de aquellos vasos de honra les hace ser sabios, porque les ayuda a discernir, a decir: no, estás haciendo que las emociones se levanten y estás confundido en tu hablar, confundido en tu actuar, confundido en tu hacer. Aleluya. Pero cuando el Espíritu Santo lo dejas fluir y sometes la carne, sometes las pasiones, sometes las emociones, entonces la sabiduría permanece y viene el buen juicio sobre de ti para tener la sabiduría y reconocer: no, estoy haciendo las cosas equivocadas, estoy enjuiciando, estoy posicionado para servir y estoy siendo de estorbo, he lastimado a la hermana, necesito trabajar el perdón, me han citado temprano y mis líderes no han fallado, están atrás de mí, me exhortan, porque yo soy una persona que llega tarde y la impuntualidad me cuesta trabajo. La sabiduría te da la oportunidad de discernir el actuar tuyo frente a aquellas situaciones que a lo mejor necesitas corregir porque te han hecho algún señalamiento para mejorar tu vida. Pero los que son vasos honrosos lo saben discernir bajo la sabiduría que viene de lo alto. Número 4, Proverbios 22, verso 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Previo trabajamos el temor, pero ahora la humildad necesita ser trabajada en tu vida. Cuando sirves al Señor, a veces las personas que están con ese cargo en el área ministerial, por ejemplo, estás trabajando en el área de doulos, pero la persona que está a cargo, por poner un ejemplo, es joven y tú eres una persona madura, una persona preparada, y dices: ¿cómo voy a estar yo bajo la sombra de ella? Si es casi una niña, si son casi unos chamacos. Bueno, hay que tener la humildad para estar sujetos a esa autoridad que el pastor, la pastora, el ministerio levantó, porque saben que son dirigidos por el Señor para hacer que uno u otro se levanten y guiar ese grupo de personas para un trabajo o para una finalidad dentro de la casa. No menosprecies a las autoridades, no menosprecies a los líderes, no menosprecies a los encargados. Sujétate y trabaja con humildad para ser enseñado por ellos. No es sencillo ser enseñado por alguien que sea más joven que tú. No es sencillo ser enseñado, a lo mejor, un hombre por una mujer, porque hay todavía mucha oposición para que una mujer pueda enseñar a los hombres y vean esa situación mal. Hay que quitar todos esos paradigmas, hay que quitar todas esas limitantes. Lo único que tienes que saber, que Dios puede usar los vasos, y tu vaso como hombre, como mujer, como joven, como casado, como soltera, como mayor, como anciano de la iglesia, siempre puede ser un buen instrumento de honra en las manos del Señor, y no puedes menospreciarlos porque son hombres, porque son mujeres, porque son grandes, porque son de una o de otra manera. Hay que tener humildad para sujetarse a ese orden, para sujetarse a esa autoridad y para recibir la enseñanza, las indicaciones, porque tu propósito es poner a trabajar tus talentos en la obra que el Señor te ha entregado, es poner a trabajar todos los dones que el Señor te ha entregado para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección del cuerpo de Cristo. Entonces, tienes que ser humilde para dejarte enseñar por aquella persona y para poderte dirigir por aquella persona que el Señor ha puesto. No los menosprecies. Probablemente vas a estar en algún lugar como ellos y a ti no te va a gustar que alguien te deseche a ti alguna instrucción, deseche de ti un consejo, deseche de ti algo que tú sabes que le das, no para estorbarle, no para herirlo, no para matarlo, no, sino para hacerlo crecer y para hacerlo avanzar dentro de la misma obra donde el Señor los ha plantado.
Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrán el que menosprecia el consejo, mas el que guardare la corrección recibirá honra. Los vasos de honra sabe que son hijos, pero a los hijos, así como se les ama, también a los hijos se les exhorta y se les corrige, porque si no fueren hijos, entonces serían bastardos, porque si no hubiera corrección, entonces no tendrían importancia dentro de la casa, dentro del servicio, dentro de la cobertura donde el Señor te ha puesto. Así que no vean la corrección como algo malo, no vean la corrección como algo que te lacera, que te daña, que te hace sentir mal o que te hace tener menos valor. No, por el contrario, agradece al Señor. Los vasos de honra, los vasos útiles del Señor, llamados honrosos, saben recibir la corrección. Pero no tan solo la reciben, sino que trabajan en aquella área donde fueron exhortados. Perfeccionan aquella área donde les fue dado el consejo para limpiar, para pulir, para tallar o para dejar de hacer. Aquellos vasos de honra no solamente dicen gracias por la corrección, gracias por la exhortación, trabajan porque eso desaparezca, porque a mayores cosas los está llamando el Señor. Cuando alguien te enseña y te dice, mira que esto que tú haces es de una manera incorrecta, o eso que tú haces que se te ha dicho una y dos veces que lo dejes de hacer, no es por ser alguien malvado sobre de ti, que no quita, como dicen vulgarmente, el dedo de renglón sobre de tu vida y que nada más te trae entre ceja y ceja. No, es porque el Señor está señalando el área donde tienes que trabajar, el área donde tienes que pulir, el área que tienes que dejar, el pozo que tienes que cerrar, porque otras cosas están preparadas. Pero si eso no ocurre, donde dejes, donde pulas, donde tapes, donde cierres, ¿cómo se entregará lo nuevo? ¿Cómo se entregará algo mayor para ti, para el servicio al Señor, si aquello pequeño no tienes la capacidad de reconocer que efectivamente no solamente recibo la corrección, sino que trabajas el área de la corrección para que ninguna persona más vuelva a mandar el Señor para exhortarte o para corregirte? Los vasos de honra, por supuesto que tienen la capacidad de ser perfeccionables. Aleluya. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sabes cómo llamamos esto nosotros? El perdonar con madurez. El perdonar sin madurez se dice de dientes para afuera, pero en tu corazón sigue existiendo la ofensa, sigue existiendo el odio, sigue existiendo la falta de perdón. Pero cuando perdonas con madurez, entonces al momento sientes el dolor, pero sabes que tienes que trabajar para sacar ese sentimiento que te va a atar y que te va a condenar. Porque a otro, cuando le dices, lo vas a dejar libre de palabras, pero tu vida va a seguir atada a una emoción y un sentimiento que no proviene del Señor. Pero cuando tú dices perdono con madurez, dices voy a trabajar, voy a esforzar, porque si no amo a la hermana, porque si no amo al hermano, me voy a esforzar, lo voy a amar, lo voy a perdonar de tal manera que hasta después no vamos a ser los mejores amigos, pero vamos a ser alguien que nos podamos tratar con respeto, alguien que podamos colaborar juntos en la obra del Señor, alguien que frene el pensamiento de decir, pues no, si las cosas no cambian, me voy de la iglesia. Eso tiene que parar y tiene que acabar en los ministerios. El Señor, cuando te ha levantado, sabes que van a venir personas que te amen, pero personas que no te amen, pero vas a estar lista, vas a estar listos para identificarlos y saber que lo que dicen no te lo dicen a ti, lo dicen por el Dios que les sirve, lo dices por el lugar que el Señor te ha dado, lo dicen porque ellos quisieran tener tu lugar, pero no se han esforzado por tener tu lugar. Y esa ofensa, esa palabra, esa saeta hiriente que te lanzaron debe de desviarse de tu corazón, porque el Dios que te sirve te sana, te limpia, te restaura y te da la capacidad de amar y de perdonar, porque has alcanzado la madurez que ellos no tienen. Hablar de perdonar es hablar de madurez. Aquellos que, por supuesto, quieren ser vasos de honra. ¿Usted cree que le puede pedir el Señor lo mismo a aquellos que sirven y a los que no sirven? Yo digo que no.
Yo digo que los que no sirven al Señor no es la misma exigencia del Padre. Sí, el Padre quiere que todos perdonen, que todos sean maduros, que todos sirvan, pero el que está sirviendo tiene una exigencia mayor porque tiene una posición diferente ante la presencia del Padre y ante el lugar donde el Señor desciende para bendecir a su pueblo. Por lo tanto, tú que sirves al Señor, tú que has servido al Señor, tú que vas a servir al Señor, debes de saber que ser llamado vaso de honra dentro de su casa es que tienes que trabajar el perdón con madurez. Aleluya. Número 7, Proverbios 23 dice: honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Número 7, el vaso de honra deja la contienda. ¿Cómo viene la contienda? Con un chisme. ¿Cómo viene la contienda? Con una pequeña murmuración. Pero el vaso de honra dice: no, yo paro la contienda, yo paro ese murmullo, yo paro ese chisme, yo paro ese pensamiento que salió de alguien y quiere ocasionar enemistad, daño para contender con alguien. Un vaso verdaderamente de honra para todo tipo de contienda, para todo tipo de enemistad, para todo tipo de situación que lo lleve a tener que enfrentar o confrontar a alguien de otra manera. Cuidado con aquellos que quieren solamente ocasionar problemas, ocasionar distensiones, ocasionar fracturas, ocasionar enemistades. Debes de comprender que tú estás para traer paz en la casa del Señor, que tú eres el que debes de traer alianzas, buenas alianzas dentro de la casa del Señor. Tú no estás para ser conducto de violencia, conducto de enemistades, conducto de pleitos, conductos de dimes y diretes. No, tú eres un conducto de bendición, tú eres un canal de bendición, tú eres un instrumento donde lo que se deposita no es cualquier cosa, se deposita la presencia, se deposita la unción, se depositan los dones, se depositan los talentos que tu copa habrá de vertir, porque mayores cosas recibirá tu vaso, recibirá tu cántaro, porque has vertido lo que de gracia has recibido, y hay una gloria mayor para ti cada vez que vas a la casa del Señor y le sirves con esa conciencia. Soy un vaso de honra, no soy cualquiera, soy uno que ha alcanzado un nivel poderoso en su presencia, soy uno que ha avanzado, soy uno que ha perfeccionado, soy uno que ha pulido, soy uno que ha madurado, soy uno que es sabio, más humilde, más sensato, más capaz, más útil, más justo, más santificado, más dócil para ser usado. No eres cualquier persona, no eres cualquier hijo. Tú que sirves, tú que has sido llamado y por alguna situación te apagaste, hoy es tiempo de regresar, hoy es tiempo de trabajar, hoy es tiempo de decir: lo pasado, pasado, mi Señor siempre hace cosa nueva sobre de ti, y por supuesto que Él está a la puerta y el Espíritu Santo está listo y preparado para estar contigo, seguir guiándote en la obra del Señor, seguir puliendo tu vida para que tu servicio siempre alcance perfección. Aleluya. Pues gracias por habernos escuchado, por abrirnos las puertas de tu casa. Espero que la palabra te sacuda, espero que la palabra te saque de ese lugar de pasividad y de quietud. Espero que como servidor, como vaso útil para toda buena obra, puedas abrir los ojos y ver que tu vida tiene un propósito para bendecir a muchos dentro del ministerio donde el Señor te ha posicionado. Levántate, sirve al Señor y siempre busca avanzar dentro del lugar donde el Señor te ha puesto. Me despido. La pastora Abigail Espejel te da las gracias por habernos escuchado, por seguir la transmisión, y te dejo la invitación. Próximo evento de mujeres abriendo puertas, 7 y 8 de mayo. Sigue nuestras redes sociales, encontrarás la información para poder llegar a la casa, la venta de boletos. También escríbenos o llama en la radio y con gusto, o a la casa dirígete y encontrarás los boletos disponibles. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones para ti y toda tu familia.